Bueno, ahora vamos a entrevistar al profesor Alejandro Susti, quien también es músico y poeta. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros por lo que sabemos usted es profesor de esta universidad y aparte tiene reconocimiento en el mundo de la música y de la poesía. Nosotros queríamos preguntarle a usted cómo usted sobrelleva la vida docente con la vida artística. ¿Tiene alguna relación o usted mantiene los mantiene de manera aparte? Separada. No, sí hay una conexión. Por ejemplo, bueno, yo enseño cursos de literatura, pues, ¿no? Y en ese momento puedo establecer una conexión, por ejemplo, cuando interpretamos poemas, textos literarios, ¿no? Eso tiene conexión con lo que yo hago, ya sea escribiendo letras de canciones o escribiendo poemas. Pero es también el hecho mismo de comunicarse, ¿no? O sea, cuando uno está, por ejemplo, en un concierto, se comunica con la gente, ¿no? Percibe pues en la audiencia ciertas, no sé, necesidades. Creo que también tiene que ver eso con la audiencia de la clase, ¿no? O sea, el profesor también se convierte como una especie de intérprete de ideas, ¿no? Y sí, yo trato de mantenerlas conectadas. Por ejemplo, a mí me sirve mucho también la disciplina del discurso que podríamos llamar pues el discurso crítico, ¿no? De la crítica literaria. Me sirve para también organizar mis ideas al momento de, por ejemplo, componer algo, escribir algo, ¿no? Para mí sí están estrechamente relacionados, ¿no? Es como si tú cultivaras distintas zonas de tu cerebro, digamos, ¿no? Diversas capacidades. Porque cuando tú escuchas música o compones música, una zona de tu mente se activa, ¿no? En cambio, cuando lees o cuando escribes es otra zona de tu mente. Entonces es como si ambas también se pudieran complementar, ¿no? Claro. Y bueno, y en su vida, ¿qué fue primero, la poesía o la música? ¿Por cuál se inclinó primero? Yo cuando era adolescente empecé escuchando música, escuchaba rock, esto es en los años 70. Yo empecé escuchando, bueno, bandas cuyos discos se vendían acá en Lima. O sea, en ese sentido empecé, digamos, escuchando música. Al poco tiempo empecé a tener ganas de hacer yo mi propia música. Pero al hacerla también me vi la necesidad de escribir letras para esas canciones. Pero era evidente que para escribir esas letras también necesitaba pues leer, ¿no? O sea, si tú no lees, lo que escribas no va a tener mucha consistencia. Y me interesé también, cuando estaba saliendo del colegio, ya no solamente me interesaba por la música, sino también por la poesía. Entonces empecé a entrar en contacto con poetas peruanos, ¿no? Maiguren, por ejemplo, José María Maiguren. Y otros poetas peruanos, principalmente Neruda también, ¿no? Pablo Neruda. Recuerdo haber leído algo de Pablo Neruda. Y tenía una serie de amigos que se interesaban por la literatura, ¿no? Y también por la música. Entonces, en mi caso, como que ambas cosas fueron como paralelamente complementándose, ¿no? Al comienzo probablemente me dediqué más a la música, porque recuerdo bien que el primer concierto que di fue en el año 82. O sea, mi vida artística, digamos, comenzó por el lado musical, pero en las letras yo siempre trataba de escribir textos que fueran, pues, poéticos, ¿no? Poéticos, líricos. Ahora, siempre tuve clara que era una cosa distinta como hacer una letra de una canción a hacer un poema. Porque son dos medios completamente distintos, la música y la poesía. En la letra tú tienes que ser más directo, más espontáneo, porque la letra la tiene que entender el público en el momento mismo en el que la escucha, ¿no? O sea, es comunicación más veloz, digamos, que la que se da en el caso del poema.
En el caso del poema, en cambio, el lector tiene la posibilidad, bueno, de regresar en el texto, de volver a leer lo que ha leído antes, si es que hay algo que no ha entendido. Tú puedes permitirte, no sé, mayor libertad con la palabra. En la canción tú tienes que ceñirte a veces a un ritmo o ceñirte a una medida. Eso ocurre en el caso de la letra de canción, ¿no? Entonces, bueno, paralelamente yo probablemente he ido descubriendo pues esas cosas en el camino, ¿no? Pero en realidad recién empiezo a publicar poesía después de que regreso de Estados Unidos. Después de que cursó los estudios de Sí, literatura. yo me fui a estudiar y estuve allá 8 años y bueno, durante ese tiempo fue justamente que me acuerdo que convocaron a un concurso de poesía en internet, ¿no? Y yo decidí mandar un poema, pero un poema que había escrito muchos años antes. Y ese poema sacó el segundo premio, entonces a partir de ahí yo me quedé pensando, ¿no? Que podía ser posible, creo, de recuperar un poco, ¿no? Mi vocación, digamos, poética. Y entonces a partir de ahí empecé a escribir y bueno, se juntó un grupo de poemas que fueron los que publiqué cuando recién llegué acá, en el 2001 los publiqué. Y ya paralelamente, bueno, ya me había vuelto a conectar con músicos con los que tocaba antes de haberme ido, músicos rockeros principalmente, ¿no? Entonces un poco como que ambas cosas se han ido desarrollando paralelamente. Quizás en algún momento he tenido, claro, que intercalarlas, ¿no? Intercalarlas e ir conociendo poco a poco en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Además son dos públicos diferentes. Los músicos son muy diferentes a los poetas, por ejemplo, ¿no? Los músicos son personas más menos cultas, pues, ¿no? Pero espontáneas, ¿no? Tienen su propio lenguaje, es una cultura, digamos, ¿no? Distinta a la cultura de los escritores, de los poetas, de los intelectuales. Los músicos no son intelectuales. Yo recuerdo bien, por ejemplo, cuando hicimos el primer disco, recién cuando lo grabamos y lo escuchamos, recién en ese momento los músicos me dijeron, ya entendemos ahora de qué hablaban tus canciones. Recién en ese momento empezaron a saber de qué cosa sobre qué cosa había escrito, ¿no? Entonces, los músicos son así, o sea, son gente que vive, digamos, no sé, pues, de una manera distinta como son los intelectuales. O sea, no se atormentan por sus problemas o por lo que está sucediendo en el mundo, por ejemplo, ¿no? Existen, claro, músicos que sí están interesados en eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando hago una canción, trato que la canción finalmente comunique algo, o sea, que dé cuenta, pues, de no sé, de una visión particular del mundo, de las cosas, ¿no? No se trata simplemente de decir que no sé, que estoy muy contento de bailar con mi chica y que juntos hemos, ¿no? Salido a no sé qué cosa. O sea, mis letras tratan un poco de dar una visión, no sé, a veces crítica del mundo, ¿no? Que cuestiona lo que existe, lo que ya existe. Entonces, eso, por ejemplo, no lo comparto tanto con los músicos, ¿no? Es un talento que yo he desarrollado y que algunos músicos han valorado, ¿no? Otros quizás no tanto, pero tampoco no es algo que me atormenta, ¿no?